Previamente habíamos visto el capítulo de geometría descriptiva y aplicada en el que habíamos dejado este listado en Excel con 64 comandos para utilizar y ver en forma individual en AutoCAD. Cada uno tiene su nombre de comando, su abreviatura en teclado, la forma en que se debe utilizar, la barra que lo contiene y algunos de estos elementos hasta el momento ya se han podido ver en el transcurso de nuestra capacitación. Hemos traído dos ejercicios que nos ayudarán a familiarizarnos con la representación de entidades y las herramientas que pueden ayudar a su creación. En un primer ejercicio tenemos unas herramientas, una en color azul y otra en color rojo. La primera está hecha por segmentos de línea que están desagrupados, para lo cual vamos a unirlos. Luego vamos a traer esos elementos para los que servirían las herramientas con las ayudas de escalar y stretch, y luego otro ejercicio por el que utilizaremos el comando fillet y el comando trim para biselar estos cuadrados y cortar estos elementos grises que sobran alrededor de las entidades rojas. Empecemos por el primer ejercicio. Habíamos dicho que tenemos dos herramientas, una roja y una azul. La herramienta azul se encuentra desagrupada. Ahora, para unir esa herramienta en forma completa, podremos utilizar el comando edit a través de la selección múltiple para seleccionar todos aquellos elementos que deseamos pegar. Luego, utilizando la barra espaciadora, podríamos decirle que todos los elementos que lo componen son polilíneas y decirle que sí, lo debe unir a través del comando join. Para juntarlos, debe utilizar la máxima expresión de adyacencia, que sería el valor 0, y con eso habríamos unido o agrupado todos los elementos que componen esta herramienta. La herramienta roja ya se encuentra agrupada, por lo cual no vamos a utilizar el comando pedit y la herramienta join para hacerlo. Ahora bien, tenemos tres elementos que voy a mover un poco hacia el costado izquierdo a fines de ejecutar nuestro trabajo. Esta herramienta debería poder utilizarse con estos tres elementos, pero si desplazamos el cuadrado nos vamos a dar cuenta de que en realidad no tiene utilidad, por lo cual recomendaría realizar el siguiente procedimiento. Vamos a moverlo teniendo en cuenta un punto en común entre una herramienta y la entidad que la herramienta va a utilizar, y luego seleccionemos ese elemento y a través del comando stretch, utilizando la tecla shift, vamos a tomar esos puntos que queremos desplazar hasta la herramienta. De igual forma, en el costado derecho podríamos realizar esa misma actividad. Ahora bien, con eso hemos concluido el primer elemento para la herramienta. Ahora probemos con el segundo. El círculo no sirve para la herramienta, pero bien, podríamos construir un centro de línea en el que el polígono interno que describe me podría ayudar a generar a través de una línea un punto de centro, y podría trasladar este centro hacia ese punto de intersección de líneas a través de la herramienta control clic derecho y buscando el elemento snap intersección. Con ello lo habría trasladado al centro y luego a través de cualquier punto de su circunferencia traerlo a la adyacencia con la herramienta. Luego podría borrar las líneas y con ello tendría la herramienta con un elemento que podría usar en ella en forma completa. Para el tercer caso, la herramienta podría utilizar este polígono que notemos cabe perfectamente en la herramienta, pero no se encuentra ajustada aún. Para realizar ese movimiento lo seleccionamos, utilizamos la tecla mover y lo desplazamos al punto en el que notaríamos que cabe perfectamente, pero en un sentido
de emplazamiento, la herramienta debería quedar por debajo de esta tuerca en este caso. Para lo cual seleccionamos la herramienta y utilizamos el comando dr, que define el orden en el que los objetos están por encima o por debajo de otros, y le vamos a decir que se vayan hacia atrás. Y con ello habríamos terminado el primer ejercicio. Ahora bien, estas tres formas podrían servir si las copiamos para el segundo elemento. En este elemento, que es otra llave, podríamos utilizar este cuadrado o rectángulo en este caso, pero no emplaza perfectamente. Para lo cual podemos realizar el mismo procedimiento anterior. Podríamos mover un punto conocido, emplazarlo a otro punto común y luego utilizar las herramientas de stretch para llevarlo hacia donde emplazaría perfectamente. Nuevamente la herramienta azul se encuentra por debajo del elemento que vamos a utilizar, en este caso el rectángulo, para lo cual utilizaremos el comando draw order y lo enviaremos hacia adelante en este caso. Con eso hemos completado el primer elemento. Ahora, con el círculo, podríamos realizar el mismo procedimiento si lo desplazamos a través de su centro y comparamos si cabe o no, pero evidentemente no tiene la medida que necesitamos. Para lo cual podríamos utilizar nuevamente unas líneas que describan ese punto central y moverlo a ese punto en común, en este caso el centro y la intersección o el midpoint de una línea. Notemos que no emplaza perfectamente dentro de la herramienta, para lo cual podríamos seleccionarlo y llevar ese elemento hasta la línea más cercana de nuestra herramienta llave en este momento. Con eso hemos completado la segunda forma, y la tercera se encuentra girada, así que lo emplazaría perfectamente. Para lo cual recomendaría realizar el siguiente procedimiento. Tomemos un punto en común y luego rotemos el elemento con la herramienta RO, tomando un punto de referencia, que sería el mismo punto en común en este caso. Llevamos ese polígono hacia su emplazamiento. Nuevamente ubicaríamos la herramienta azul detrás del objeto polígono que hemos emplazado en este momento a través de la herramienta DR y enviándolo hacia atrás. Con ello hemos completado el ejercicio, y para comprobarlo vamos a redirigir estos elementos a la herramienta. Para dirigir este círculo hacia la herramienta deberíamos tener unas líneas que nos muestren este punto de intersección nuevamente. Para ello vamos a moverlo y utilizamos la herramienta de intersección. Y por último, la herramienta de polígono la podríamos emplazar teniendo en cuenta simplemente un punto en común. Ahora bien, podríamos hacerlo para el siguiente elemento, moviéndolo. Nuevamente para el círculo deberíamos tener líneas en común, para lo cual vamos a crear estas líneas y lo desplazaríamos a través de su centro a un punto de intersección o midpoint. Y por último, nuestro polígono. Con ello hemos concluido el ejercicio de herramientas emplazadas dentro de las dos llaves. Por último, la herramienta de offset, que no es más que desplazar elementos, significaría utilizar la tecla O. Esto significa que cualquier elemento cerrado o abierto se puede desplazar
sin eliminar el anterior, cierta medida que yo desee que lo haga. Por ejemplo, yo le podría decir que el elemento offset funcionaría para esta herramienta azul .5 unidades hacia adentro o hacia afuera. Si yo ejecutara nuevamente el comando offset, podría decirle simplemente que quiero utilizar el valor .5 anterior, o decirle que quiero utilizar otro, por ejemplo .80. Y con ello, la herramienta me redirigiría un valor de desfase interno para la herramienta roja. Con el fin de afianzarte con la herramienta de objetos, entidades y dibujo en AutoCAD, sería bueno volver a ejecutar esto en una forma más pausada y en forma personal. Recuerda siempre que ante la duda puedes consultar a un tutor. En el otro ejercicio en el que queremos borrar todos aquellos elementos grises que estén por fuera de las entidades rojas, deberemos utilizar la herramienta Trim. Para ello recordemos que podemos utilizar la abreviatura TR, seleccionar aquellos elementos sobrantes. Este elemento que no tiene adyacencia con el cuadrado, en este caso, simplemente lo podremos seleccionar y utilizar la tecla E para suprimirlo. En este rectángulo, por ejemplo, utilizaremos la herramienta Trim y seleccionaré todos los elementos. Y aquellos que estén sobrando por fuera de mi elemento quedarán borrados. Nuevamente aquellos elementos que no tengan adyacencia los borraré con la tecla E. Para este círculo, por ejemplo, podría utilizar el comando Trim, seleccionando el objeto en cuestión, dando clic derecho y con clic izquierdo borrar aquellos elementos sobrantes. Para esta sección que tiene dos líneas rojas, podría utilizar el elemento Trim y borrar segmentos. Aún así, nótese que algunos segmentos no los puedo volver a eliminar, porque aunque tienen adyacencia, son elementos independientes entre sí. Para ello, debo seleccionar y borrar con la herramienta Erase. Ahora bien, para este cuadrado, podría utilizar la herramienta Trim, seleccionando todo alrededor y luego borrando. Nótese que esta línea se encuentra en independencia. Luego podré borrar esos elementos sobrantes. Finalmente tengo dos elementos y están rodeados por elementos grises que no deseo contener. Para ello simplemente selecciono el comando Trim y elimino todo alrededor de ellos. Y todos los sobrantes los puedo seleccionar y borrar. Con ello hemos completado el ejercicio de Trim. Luego la herramienta Fillet, que se puede ejecutar a través de la tecla F, significa crear un aspecto biselado para aquellas entidades que son cuadradas, como por ejemplo rectángulos o cuadrados. En este caso puedo seleccionar con la herramienta Fillet un lado, decirle que voy a aplicar un radio, y en este caso le voy a dar un valor de radio 1, que significaría en este caso 1 metro. Y cualquier lado que tocara estaría biselando de acuerdo a ese radio de 1 metro que le da. Probemos esto con la herramienta Fillet en un cuadrado. Si yo utilizara nuevamente un valor de radio y fuera de 5, al tocar los laterales sería aún mayor. Pero a pesar de que me da la opción de utilizar 5 metros, el dibujo mismo me dice que excede el valor, para lo cual la herramienta Fillet se podría utilizar con un radio menor, como 2 en este caso. Lo mismo pasaría si utilizara los otros lados del rectángulo.
para llevarlo a ese límite. La herramienta Fillet también significa el uso de la herramienta Trim, ya que está contenida dentro del comando Fillet. Aquí tenemos otro cuadrado en el que podemos utilizar la herramienta Fillet. Lo podremos seleccionar, pero podríamos aplicar un valor de radio distinto. En este caso quiero utilizar un valor .45. Nótese que el valor biselado en este caso es menor y las esquinas redondeadas contienen un radio mucho menor que los anteriores dibujados. La herramienta Fillet también funciona en entidades que están abiertas, como estas líneas por ejemplo. Si yo utilizar el comando a través de la herramienta múltiple, podría no solo crear un trim, sino biselar inmediatamente el elemento. En estas líneas, por ejemplo, lo podría hacer también. Estas herramientas son muy usuales en la creación de intersecciones y vías en AutoCAD. Por último, podríamos utilizarla sobre estos rectángulos, biselando con un valor de radio mucho menor, por ejemplo, .25. Estas herramientas en urbanismo se utilizan mucho también para la creación de ventanas, o elementos de baldosines, o elementos urbanísticos, o en vías en la creación de andenes y cordones. Esperamos que esto te haya ayudado un poco a familiarizar y avanzar un poco más hacia un aspecto avanzado de la herramienta.